Hola. Buen día. Buenos días, chicas, chicos. Día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. son 6, ¿no? No sé quién es iPhone de equipo. Nos falta Lourdes. Lourdes debe ser, a ver. 1, 2, 3. Sí. Lourdes, ¿estás como iPhone de equipo? Sí. Bien. Ok. Entonces, teniendo 100% de asistencia hoy, vamos a dar inicio al curso. Bienvenido, les damos la bienvenida a todas, a todos y todas. Perdón. En nombre de Gabriela Ropelato y mío, yo soy Rodolfo Rey, creo que todos nos conocemos. Les damos entonces la bienvenida al curso de posgrado Introducción a la Investigación Biomédica y Translacional en Endocrinología del Desarrollo y Reproductiva. Ustedes saben, este es un curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Aquí está el doctor Diego González, que es uno de los coordinadores. La otra coordinadora es Marina Pelufo. Les agradecemos a ellos por toda la organización del curso y el campus. Y hoy vamos a empezar. Ustedes saben, este curso, antes de introducir a María Luján Calcaño, que va a comenzar hoy con el módulo de bioestadística. Ustedes saben que en general nosotros tenemos en nuestras formaciones doctorales, ahora les vamos a pedir a cada uno de ustedes que se presente un poquito, así nos conocemos mejor. En nuestras formaciones doctorales en general hacemos como hacemos en toda la investigación, hacemos reduccionismo. La investigación nuestra en general es una investigación reduccionista, agarramos un tema y nos metemos en profundidad. Y con este curso nosotros lo que intentamos es hacer lo contrario, es ampliar con menos profundidad, como para que todo el mundo conozca qué es la metodología de la investigación, en el área, por supuesto, biomédica, de la endocrinología del desarrollo y reproductiva, pero esto es más general, para que tengan noción en general de los distintos aspectos de la metodología. Y por eso este curso tiene 3 módulos. Un primer módulo que hace, referencia a la metodología y a la estadística en la investigación biomédica. Después un segundo módulo que va a sobrevolar las técnicas de laboratorio y las técnicas de laboratorio asistencial y de laboratorio experimentales que puede uno encontrar en el ámbito de la endocrinología del desarrollo y de la endocrinología de la reproducción. Y después un tercer módulo que está relacionado con la redacción de documentos científicos. Obviamente la tesis es un documento científico, y el análisis crítico de la literatura. Por supuesto, todo lo vamos a hacer con ejemplos aplicados a la endocrinología y la reproducción. Pero la idea es que este curso a ustedes les dé un sobrevuelo general, que tengan una cultura general sobre lo que es la metodología de la investigación que puede aplicarse a la endocrinología y reproducción. Y después, por supuesto, con esto no va a ser totalmente suficiente. Cada uno de ustedes tendrá que hacer una formación más especializada en algunos aspectos que cada uno de ustedes requiere. Pero esta es un poco la filosofía de este curso. Este curso no va a agotar ningún tema, sino que les va a dar un sobrevuelo general de todos los temas, cosa que, a nuestro parecer, muchas veces falta en la formación doctoral en nuestros tesistas. Así que ahora, en este primer módulo, es un módulo de metodología de investigación, sí, de metodología de la investigación y de estadística. Esta primera semana vamos a empezar con estadística,
módulo de estadística va a estar a cargo de María Luján Calcaño. Ella es profesora de bioestadística de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, tiene una gran experiencia y es además responsable del curso de estadística aplicada a las ciencias de la salud. Junto con María Luján van a participar en este módulo de bioestadística María José Castro y Silvina del Duca, que también son docentes de la misma cátedra en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, así que les agradecemos a Marilú, a María José y a Silvina por estar con nosotros en este módulo. Las clases, como ustedes vieron, se van a desarrollar, vamos a hacer 3 módulos intensivos, de lunes a viernes de 8 a 13, y hoy va a empezar entonces Marilú. Antes de darle la palabra a Marilú, les voy a dar la palabra primero a Diego y después a cada uno de ustedes, o cada una de ustedes, para que se presenten brevemente, así nos conocemos un poquito más. Entonces, le doy primero la palabra a Diego para que se presente, y después los voy nombrando, así hacemos más ordenadamente. Buen día, Diego. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nada, simplemente saludarlos, decirles que cualquier duda que tengan con respecto al campus, a todo lo demás, más o menos virtual, lo pueden hacer a través mío, y en el campus van a tener subido todos los PDF de las clases, está el cronograma, tienen todo ahí, todos los accesos al Zoom van a estar siempre ahí. Para todo este primer módulo es el acceso que figura en este momento, así que van a usar ese siempre todos los días, y después les voy a ir subiendo el resto de las cosas. Así que bueno, nada, bienvenidos, y espero que les sirva, que aprendan mucho. Bueno, muchas gracias, Diego. Yo en realidad dije muchas cosas, no me presenté. Mi nombre es Rodolfo Rey, yo soy médico, investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones Endocrinológicas, en el CEDI, en el Hospital de Niños. Y bueno, ahora sí, entonces les voy dando la palabra. A ver, yo los voy nombrando como me aparecen a mí en la pantallita. Primero aparece Jimena. Hola a todos, mi nombre es Jimena López Dacal, yo soy endocrinóloga infantil y pediatra, y ahora estoy trabajando en el grupo con el doctor Rey y la doctora Greenspan en un plan de doctoral proyecto sobre función gonadal en pacientes oncohematológicos pediátricos, en edad pediátrica. Marina. Bueno, yo soy Marina Gazos, soy becaria doctoral del CONICET y estoy desarrollando mi doctorado en el CEDIE también, bajo la dirección de la doctora Fernanda Riera. Básicamente mi proyecto de tesis está relacionado con leptina y liraglutide, que es un fármaco que se le da a los niños más que nada para el tema de la diabetes y la obesidad, y cómo esto impacta sobre la célula de Sertoli. Así que no, encantada de estar acá. Cecilia. Cecilia, dijeron, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Cecilia Céntola. Soy becaria doctoral CONICET también, y al igual que Marina, estoy llevando adelante mi doctorado ahí en el CEDI, en el laboratorio 5, bajo la dirección de la doctora Noel Galardo. Y mi plan de tesis es básicamente el estudio de la participación de 2 rutas metabólicas, que son la glucólisis y la glutaminólisis, en la regulación por FSH de la proliferación de la célula de Sertoli. Así que lo estoy haciendo también ahí en el CEDIE. Bárbaro. Julia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, mi nombre es Julia Conte, soy bióloga y ahora actualmente estoy cursando mi segundo año de doctorado con una beca también con CONICET, dirigido por la doctora Gabriela Jaita en Facultad de Medicina y con una codirección de la doctora Marina Pelufo en el CEDIE. Y bueno, nosotros estudiamos, el proyecto se trata de un péptido pequeño de origen mitocondrial con propiedades antiapoptóticas, histoprotectoras, que se llama humanina, en el ovario, de lo cual muy poco se sabe. Y bueno, se estudia un poquito más a fondo la regulación a nivel folicular, en eventos preovulatorios de este péptido. Mariela. Buenos días, mi nombre es Varela Velázquez, también soy becaria doctoral de CONICET, y me encuentro realizando la beca en CEFIBO,
que no sé si lo conocen, que es el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, que está ubicado en el piso 17, Facultad de Medicina, bajo dirección de la doctora Alicia Mota y codirección de Gloria Cerrone. Y el tema, así a nivel general, es el síndrome ovario poliquístico, que bueno, es un trastorno endocrino reproductivo frecuente en mujeres en edad reproductiva. Fantástico. Sebastián. Hola a todos, bueno, yo soy Sebastián Castro, soy también endocrinólogo infantil igual que Jime, y estoy haciendo mi beca doctoral de la mano del doctor Rodolfo y de Romina Greenspan, y nuestro proyecto de tesis es el estudio del hipogonadismo central y la asociación de las causas genéticas, la descripción fenotípica y demás. Fantástico. Lourdes. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lourdes, soy bioquímica y también estoy con una beca doctoral del CONICET. Este es mi segundo año, bajo la dirección del doctor Rey y la doctora Propelato, y mi proyecto tiene que ver con el estudio de variantes que puedan explicar las causas de todas las patologías que tienen que ver con las alteraciones de la pubertad. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos, y Luján, te damos la palabra a vos ahora, entonces quedás al mando. Bueno, Gracias. bueno, gracias chicos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo, María Luján Calcaño, soy bioquímica, también me recibí, hice mi carrera entre el 76 y el 83, y enseño estadística desde el año 78, así que tengo varios años, ya estoy cansada, pero bueno. Bueno, chiquitos, les cuento un poco lo que vamos a hacer. Hoy y mañana son 2 clases sincrónicas que las voy a dar yo con fundamentos y toda una primera parte que la vamos a dar un poco más, digamos, extensa, para que después, con los métodos que vamos a seguir, tengan una especie de fundamento, y eso los vamos a ir viendo más rápido. No les vamos a enseñar cómo hacer las cosas, porque el contenido que van a ver ustedes en una semana es lo que se da en un curso de posgrado completo de un cuatrimestre, así que imagínense que es prácticamente una maratón. Pero mi idea es que los otros procedimientos que vayan viendo no les resulten simplemente recetas de cocina, y sepan que todo viene de un fundamento básico, que sería bueno que vayan entendiendo un poco algunas pequeñas cosas que son soporte para todo lo que sigue. Así que no sé tampoco cuánto me va a llevar. Lo que damos en el curso de posgrado mucho más extenso, lo comprimimos un poco, salvo esta primera parte que está más desarrollada. No sé cómo es la formación estadística de ustedes en las carreras de grado. ¿Alguna estadística tuvieron alguna vez? ¿Más o menos? No, Sebastián no. Yo tuve, pero muy básica y así mucho. Claro. ¿Alguien de esta facultad se recibió en farmacia y bioquímica? No. Lourdes no. Bueno, bueno, está bien. Perfecto, no hay problema, porque vamos a ir desde bien abajo, desde muy, muy básico, así que vamos a ir viendo de a poquito. Cualquier cosa, ustedes por supuesto me paran. Yo lo voy a dejar grabado para que al final después lo tengan si quedó alguna duda, pero lo vamos a ir viendo en estas 2 sincrónicos. Después el miércoles y jueves van a tener 2, bueno, miércoles, jueves y viernes van a tener videos grabados, porque yo doy el posgrado acá en la facultad y las chicas dan en la UTN, dan en otras facultades, en económicas, y entonces no tenían el acceso, digamos, el horario disponible de la mañana, así que les van a dejar videos grabados. Y después va a haber uno último mío, el último de todos, sobre métodos de supervivencia y tiempos de un evento. Así que bueno, ¿les parece que empezamos? Vamos de a poco, yo les comparto la pantalla y ustedes me dicen, a ver, esperen que veo a alguien en el chat. Ah, no, está bien, listo. Ahí estamos todos conectados. Bueno, vamos a empezar con el primer video. Ustedes díganme si ven bien, si escuchan bien. ¿Está listo? Bueno, vamos a ir acá. Vamos a ver el primer capítulo. Vamos a hacerlo hoy así. Vamos a dar hoy los 2 primeros PowerPoint que ustedes tienen subidos al campus, y mañana otros 2. Vamos a hacer una primera parte, después un intervalo y la segunda parte. Vamos a ver primero el análisis exploratorio de datos de una muestra.
Y a mí me gusta siempre remitirme a Ronald Fisher, que es uno de los, no sé si los padres de la estadística, pero es uno de los pilares fundamentales. Y él dijo esto: consultar a un estadístico después de que un experimento se haya terminado, frecuentemente es como pedirle que conduzca una examinación post-mortem, una autopsia. Él posiblemente les podrá decir de qué se murió el experimento. Y esto viene muy bien a cuento de que ustedes, por eso van a ver todo el capítulo de diseños de experiencias con Rodolfo, de metodología de la investigación, porque también se dice frecuentemente que puede no existir método estadístico que arregle o que pueda hacer un análisis de una experiencia mal diseñada o no diseñada en absoluto. Entonces ustedes siempre primero, antes de lanzarse a hacer un gasto tremendo de reactivos y de comprar cosas y de matar animales, lo que tienen que hacer es pensar primero en la pregunta biológica que se van a hacer para ver qué método estadístico la puede responder. Y ahí entonces consultar a un metodólogo, alguien que les diga cómo se puede diseñar la experiencia con los menores costos posibles y con la mayor optimización de recursos en función de contestar a esa pregunta biológica. Entonces, si uno piensa en la estadística, bioestadística para nosotros, porque hay estadística para economistas, para geografía, para meteorólogos, o sea, la estadística es... se aplica para montones de disciplinas, para ingenieros. Nosotros vamos a aplicarla a nuestros métodos biológicos, por eso lo llamamos bioestadística. Como primer paso, ponemos o pensamos siempre en el diseño de la investigación. Como segundo paso, que es lo que vamos a hacer hoy, es hacer una estadística descriptiva. Antes de decir, bueno, voy a aplicar tal test, hay que describir los datos y ver qué nos quieren decir también los datos y cómo los podemos abordar. Y después va a venir lo que llamamos la inferencia estadística. Estos dos pasos los vamos a ubicar ahora en un gráfico que nos va a servir, porque el objetivo, nuestro objetivo con la bioestadística va a ser obtener conclusiones biológicas para una población a partir de datos de una muestra. Entonces, uno se tiene que imaginar una población hipotéticamente enorme o inabarcable de individuos sobre los cuales quiere obtener alguna información desde el punto de vista biológico para nosotros. Entonces uno piensa que a esa población le podrían medir variables o variables observadas, después vamos a definir, digamos, más técnicamente lo que son las variables, va a formalizarlas, y si yo a todos esos individuos de esa población les pudiera medir esa variable, tendría una población de observaciones, también prácticamente inmensa o hipotéticamente infinita. Entonces, como eso es imposible de obtener esa población, yo tomo muestras de individuos de tamaño n. Y si pienso que sobre esa muestra de individuos le puedo medir esa variable o variables, tendré muestras de observaciones, n datos, n números, o n categorías. Ahora vamos a ver según lo qué variables, en cuáles variables pensemos. Esa muestra de individuos de tamaño n está constituida por unidades experimentales. ¿Qué es una unidad experimental? Es la mínima porción de materia o el mínimo objeto sobre el cual se puede hacer una medición independiente. La unidad experimental puede ser el individuo completo, si yo mido peso, altura, o le mido algo a la persona entera, o puede ser una muestra de sangre, o puede ser una muestra de tejido, o puede ser un órgano, o lo que sea, o puede ser un animal, o el cerebro de un animal, o el vidriecito donde hicimos el extendido del frotis sanguíneo, por ejemplo. Si a esa unidad experimental yo le mido esa variable o variables, tendré esa observación individual. Este es el esquema que siempre vamos a dar vueltas sobre este esquema. Lo primero que vamos a hacer hoy es la estadística descriptiva, cómo describimos una muestra, y eso yace acá, o en la observación individual o en la muestra de observaciones. Ustedes van a ver con Rodolfo que a veces hasta una observación individual puede ser importante, porque si ustedes están en el contexto de una patología muy rara y encuentran un hallazgo interesante o inesperado, esa observación individual con el propósito de un caso hasta puede ser motivo de una publicación. En general, vamos a trabajar con muestras de n datos. Y una vez que nosotros describamos estas muestras con lo que vamos a ver hoy, con lo que vamos a llamar estadísticos, que son números que describen lo que sucede en esas muestras, vamos a ir a la inferencia estadística. ¿Qué es hacer la inferencia? Es ir desde la muestra hacia la población.
de los estadísticos que vamos a medir en la muestra hacia los parámetros que definimos en la población. Y esa inferencia estadística la vamos a ver mañana en 2 temas, digamos, la vamos a ver a lo largo después de toda la semana. Pero mañana nos vamos a ir asomando esa inferencia estadística cuando veamos los intervalos de confianza. Y nos vamos a meter de lleno en el capítulo de test de hipótesis. Y una vez que uno llegue a hacer esta inferencia y saquemos, podamos hacer afirmaciones como, por ejemplo, con la droga A se obtiene una disminución mayor de la glucemia que con la droga B, porque la media, podemos afirmar con nuestros datos que la media poblacional obtenida la media poblacional definida para los posibles individuos que reciben la droga A va a ser mayor que la media poblacional. O sea, vamos a hacer conclusiones sobre números, sobre parámetros. Y después, ¿cómo terminamos esto? Con la conclusión biológica. A partir de que dijimos la droga A es más efectiva que la droga B, la biológica será, bueno, adoptaré la droga A o seguir investigando sobre la droga A, etc. Entonces, vamos a volver siempre sobre este grafiquito cada vez que entremos en un tema. ¿Qué es la población? La población de referencia tiene que estar identificada perfectamente. Yo o la puedo definir, porque no la voy a poder acceder, pero puedo definir cuál es. De tal manera que yo pueda saber si cualquier individuo pertenece o no a esa población, para lo cual se establecen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Yo puedo saber un individuo si pertenece a esa población de referencia, de tal manera que yo pueda después saber que con la muestra aleatoria que tomé, pueda hacer conclusiones valederas. La muestra aleatoria se obtiene de modo tal, digamos, la muestra aleatoria ideal, se obtiene de tal modo que todos los individuos de la población tienen la misma posibilidad de ingresar en la muestra. O sea, yo si tomara realmente una muestra aleatoria, por ejemplo, una muestra de FSH de mujeres sin patología ginecológica, ¿qué tendría que hacer? Hacer un censo de toda la población de esas mujeres y tomar en forma aleatoria. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Me tocarían mujeres de cualquier parte del país. Eso sería una muestra idealmente aleatoria. Pero eso obviamente que es imposible. Entonces uno toma muestras lo más honestamente aleatorias posibles. ¿Quiénes son? Si yo quiero hacer un estudio sobre una determinada población, veré cuál es la masa de individuos que concurren a mi lugar de trabajo o a los que yo pueda acceder en los estudios multicéntricos y elegir aleatoriamente los individuos de esas poblaciones o trozos de esa población. Lo más aleatoriamente posible, eso honestamente aleatoriamente posible, está en ustedes, elegir una muestra que sea lo más aleatoria y que no haya ningún sesgo, ninguna preferencia que me decida tomar un individuo sobre otro. Entonces, cuando yo tenga esta muestra lo más aleatoriamente posible tomada, en general, después voy a decir a qué población de referencia me voy a remitir con los individuos que tomé, porque la población de referencia va a estar dada en función de los criterios de inclusión y de exclusión que tuve en cuenta para tomar la muestra. Entonces, ya que dijimos variables aleatorias, vamos a ver cuáles son las variables que uno puede tomar. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Las categóricas o cualitativas y las numéricas, que son cuantitativas. Dentro de las categóricas tenemos dos posibilidades, que sean nominales u ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Cuando registran la presencia de un atributo, son mutuamente excluyentes y exhaustivas. ¿Qué quiere decir? Que un individuo, o sea que no puede haber individuos que estén en esas dos categorías, tienen que pertenecer a una de las dos. Eso quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Y que sean exhaustivas quiere decir que agrupen, o sea, las categorías que nosotros armamos, tienen que agrupar a todos los individuos de interés. O sea, que no nos hayamos perdido la posibilidad de incluir algún grupo que pueda ser necesario para el estudio. Por ejemplo, hay dicotómicas, las que son dos, sexo, varón, mujer. Grupos, normales versus ovario poliquístico, uno de ustedes que trabaja en ovario poliquístico, muchos ejemplos están extraídos de muestras de mujeres normales, digamos, sin patología ginecológica, y otro grupo, las que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y pueden ser de más de dos categorías, grupo sanguíneo, O, A, 0, A, B o AB, o si uno tiene distintos, o sea, más de dos grupos, no fumador, fumador, exfumador, etc.
Y además pueden ser ordinales, con las cuales estas tal vez las podríamos entrar en el grupo de las ordinales. Porque ¿qué son las ordinales? Cuando reflejan un orden natural entre esas categorías. Por ejemplo, los estadios de una enfermedad. Estadio cáncer de mama, de 1 hasta 4, por ejemplo. Pero ¿cuál es la particularidad? Que las categóricas ordinales no tienen relaciones numéricas entre ellos. Un estadio 4 no es el doble de un estadio 2. Lo mismo acá, un estadio 2 no es el doble de grave que el 1. Pero sí hay un orden. Por ejemplo, las reacciones químicas, donde uno hace directamente una evaluación cualitativa, negativa, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, etc. Ese orden de intensidad de color de la reacción puede ser ordenado. Entonces tenemos las categóricas ordinales. Y las numéricas tenemos también 2 tipos, discretas o continuas. ¿Cuáles son las discretas? Toman valores en lo que se llama un conjunto finito o infinito, pero numerable. Por ejemplo, en general, las van a ver definidas como número de cosas, número de ocurrencias. Por ejemplo, número de nódulos en una mama, número de partos que tuvo una madre. Tienen valor numérico, 4 ahí sí que es el doble de 2. Número de matíes en 1 mililitro, número de animales que mueren luego de inyectar cierta dosis de tóxico en 10 animales. Y acá, entre la de los hematíes y los animales que mueren, tenemos también como esos 2 tipos de recorrido que decían acá. ¿Quién tiene recorrido finito? Esta, por ejemplo. Si yo inyecté 10 animales con un cierto tóxico y lo que voy a observar es el tiempo, bueno, en realidad no el tiempo, el resultado final. Los que mueren, o digamos, no vayamos a que mueren, que tengan determinada lesión o no. Ahí que voy a contar, por ejemplo, número de animales que tuvieron cierta lesión de un grupo de 10, o número de animales que murieron del grupo de 10. Eso es finito, porque la posibilidad de esa variable va desde que no le haya pasado a ninguno hasta que le haya pasado de los 10. 0, 1, 2, 3, etc. ¿Qué lo hace discreta? Que entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, y entre un valor y otro de la variable hay un vacío. Uno pasa de un salto de un valor a otro de la variable. ¿Cuáles son las otras? Las de recorrido infinito, pero numerable. También son discretas. Número de matíes en 1 mililitro. Yo puedo saber cuántos hay, puedo saber que hay 4.500.000, 4.800.000, 5 millones, 7 millones, dependiendo de la patología. Pero no puedo decir que no va a haber más de 5 millones, uno de hematocritos. Siempre puede haber uno más. Por supuesto que los valores ya muy grandes tendrán una menor probabilidad de ocurrencia, pero no hay un tope que yo pueda decir hasta acá no. ¿De acuerdo? Entonces ahí las definimos en discretas, pero de conjunto finito, o de infinito, pero numerable. Y después tenemos las verdaderamente continuas. Estas toman valores en los números enteros, digamos, naturales, incluyendo el 0, ¿no? Si se acuerdan de los números enteros. Las continuas pueden tomar infinitos valores en un rango. No se pueden numerar. Suelen surgir de mediciones o de cálculos. Peso, altura, nivel de una hormona en sangre. Yo me peso ahora y peso 70, no quiere decir que pese 70,00000 con infinitos ceros. Y me peso mañana y puedo pesar 70 y la rayita un poquito más corrida. No quiere decir que pasé de 70 a 71 kilogramos, por ejemplo, de un salto. La ocurrencia fue continua. ¿Cuál es lo que discretiza? Que yo diga 70 o diga 71, o diga 70 o 70,5. La variable no salta de un valor a otro. Uno la discretiza teniendo en cuenta la limitación de los instrumentos de medida. Tendré más o menos decimales en la lectura si mi instrumento tiene más sensibilidad. Bien. Nivel de una hormona en sangre, yo eso lo obtengo en general de interpolar en curvas de calibración, y esas también son variables continuas. El tiempo es lo más continuo que hay. Si yo registro ciertos tiempos, los discretizaré para poder nombrarlo, pero es una variable absolutamente continua. Cualquier pregunta me paran, ¿eh? Bueno, ya que hablamos de muestras y cómo describíamos a las muestras, vamos a pensar en... Básicamente, cuando decimos muestra, pensemos en estadístico. ¿Qué es un estadístico? Es una función
de una muestra. Yo tomé una muestra de tamaño n, tengo n datos, y cualquier cosa que me caracterice a esa muestra, que me resuma información de esa muestra, se llamará estadístico. Es función de la muestra. Por ejemplo, tenemos dos series de datos que llamamos FSH1 y FSH2. Son dos mediciones tomadas sobre muestras de tamaño 8 mujeres. Esto eran mujeres sin patología ginecológica. Entonces, miremos los datos. Cuando uno mira datos, puedo mirar básicamente, buscar, no sé, cuál es el más chico, cuál es el más grande, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, pero busco siempre una medida de resumen. ¿Cuál es la medida de resumen básica que uno piensa cuando quiere resumir esa muestra? ¿Qué harían? Lo primero que harían para resumir los datos de esa muestra. ¿Qué calcularían? Por ejemplo, bueno. La media puede ser. Perfecto, perfecto. Promedio. Muy bien. La media o la mediana. O sea, uno piensa primero en lo que es una medida de tendencia central. Básicamente lo primero que pensamos es en hacer un promedio. Entonces, ese promedio es lo que llamamos media muestral. Por supuesto, para variables que sean numéricas, porque tengo que sumar cosas, o sea, tengo que hacer una operación matemática. Media muestral es de tendencia central. Si yo pienso en esta muestra como, en general todas las variables las llamamos X. Después de cierto capítulo se las llaman Y, a partir de análisis de varianza, pero en general las llamamos X. Entonces, si esta X es FSH mujeres normales, la muestra será X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub 8. O sea que tengo desde X sub 1 hasta X sub n. Fíjense que este valor es una X chiquita. Después la vamos a llamar en mayúscula. Por ahora llamémosla en pequeño, porque esos son estos valores particulares. Los valores grandes los vamos a dejar para cómo nombramos a las variables. Ahora, estos números se llaman desde x1 hasta x sub n. ¿Cómo calculo la media entonces? La llamo x barra, o x raya, o x promedio. Esta x barra es igual a, fíjense, esta cuenta la hicieron infinidad de veces en la escuela secundaria cuando calculaban los promedios de las notas, ¿no? Sumaban la cantidad de notas, la dividían por la cantidad de materias, y sabían más o menos con qué promedio venían. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Esto es una letra griega, es la mayúscula de la letra sigma. Esta es la sigma mayúscula. Después la sigma minúscula la vamos a usar para otra cosa. Esto lo vamos a indicar como símbolo de sumatoria. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar estos numeritos x sub i, estos, que son cualquiera de estas. Los sumamos. Y como son los x sub i, que el lima me va dando la ubicación en la muestra, lo sumo desde que i vale 1, o sea, desde que estoy en el x sub 1, hasta que i vale n, o sea, cuando llegué hasta el último x sub n. Entonces sumo todos estos xi y lo divido por n. Eso es un promedio. Dividir por la cantidad de sumandos que tuve en el numerador. Y con eso voy a obtener la media. Si yo calculo la media de estas dos series de datos, esta media de la FSH1 es 6,5 y esta media de la FSH2 es 3,6. Entonces uno dice, bueno, 6,5 es más grande que 3,6. Entonces yo puedo decir que estos valores son mayores que estos. Con calcular un estadístico no alcanza, muchas veces también conviene hacer un gráfico para observar. Si yo hago el gráfico, este gráfico de FSH para el grupo 1 y para el grupo 2, acá tengo los 8 valores de FSH y el puntito azul es la media. Este puntito azul es la media de 6,5 de esta muestra y esta es la media de 3,6 de esta muestra. Y si yo lo miro, veo que esos dos grupos están bien separados. Yo podría afirmar que estas mujeres vienen de una población con una media más grande que esta. Razonablemente me lo podría preguntar y no sería extraño que sucediera. Fíjense que, ¿cuál es el overlap que hay entre las dos muestras? Este punto que es el mínimo de esta, ¿no? Que es el 4,8, no están ordenadas, pero bueno, este es el mínimo. Y estos dos, que son el máximo de esta muestra, es el más grande, todos los demás son más chicos. O sea, el único overlap que hay entre estas dos es esta línea que pasa por el 4,8. O sea que razonablemente se puede ver que estos valores son mayores que estos. Ahora vamos a presentar otra muestra. Otras dos, FSH3 y 4. Si uno las mira ya encuentra algo distinto con respecto a estas, ¿no? Porque vemos otros números. Pero sin embargo, fíjense que si yo les calculo el promedio,
el promedio de estas también es 6,5, y el promedio de estas también es 3,6, igual que el del FSH2. Y digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué la veo tan distintas? Hagamos un gráfico. Y si ustedes observan el gráfico, los puntitos azules están ubicados a la misma altura en ambas muestras, pero fíjense los de estas muestras. Tiene un máximo mucho más grande que esta, que era 7,8, era el máximo de esta, y esta llega a un máximo de 11,2. Y esta también, el mínimo que era el 4,8, ahora el mínimo de esta es 1. Y así sucesivamente, lo mismo pasa con estas. Entonces yo lo que veo es que si bien los promedios coinciden, lo que veo es datos muchísimo más dispersos en estas dos muestras que en esta. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente con definir un estadístico que sea una medida de tendencia central, no me alcanza para describir la situación. Yo necesito otra medida, que me mida qué tan juntitos están los datos como acá, o qué tan separados como estén acá. Acá están menos dispersos y acá están mucho más dispersos. ¿Respecto de quién? Respecto de ese punto central que es la media. Entonces, con la media sola no me alcanza, necesito una medida de dispersión. Y esa medida de dispersión que se usa, básicamente, es lo que se llama la varianza muestral. Entonces, ¿qué hago cuando calculo la varianza muestral? Hago cada valor X, le resto la media. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo estas distancias y estas distancias. Acá las distancias son más chicas, acá estas distancias son más grandes. Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo solamente con los X menos la media? Los X menos la media de los que están acá arriba van a ser valores positivos, pero los X menos la media de los valores que están acá abajo van a ser negativos. Si yo simplemente sumara eso, me daría 0, porque se compensarían las distancias positivas con las negativas. Por eso es que se eleva al cuadrado. Porque si yo esas distancias, esas restas, diferencias, las elevo al cuadrado, todo me da positivo. Acuérdense que un número negativo elevado a un exponente par da positivo, ¿no? Menos por menos es más. Entonces, por eso se eleva al cuadrado. Y por eso esto se llama S al cuadrado. Es una varianza muestral. Si yo la sumo, tengo una cantidad de sumas de dispersiones al cuadrado, pero tengo que promediarlas para independizarme de cuál es el tamaño de la muestra. Por eso uno piensa que lo divide por n. La cosa es, ¿sería un promedio real si yo, al tener acá n sumandos, porque sumé esto n cantidad de veces porque es el tamaño de la muestra, lo dividiría por n? Pero no lo vamos a dividir por n, sino que lo vamos a dividir por n menos 1. Y hay una razón estadística por la cual se divide por n-1 que la vamos a comentar después más adelante. Entonces, esto es lo que se llama varianza muestral. La suma, desde igual a 1 hasta n, de todas las distancias xy menos la media, las distancias a la media de todos los valores de la muestra, elevadas al cuadrado y después dividido por n-1. A este numerador se lo llama suma de cuadrados, porque es una suma de distancias al cuadrado. Y este denominador se lo llama grados de libertad. ¿Okay? Le pongo esta nomenclatura porque después, cuando veamos mañana análisis de la varianza, nos vamos a basar en estas sumas de cuadrados dividido grados de libertad. Y esto, como suma de cuadrados dividido grados de libertad, se lo suele llamar cuadrado medio o promedio de los cuadrados. Sin embargo, esta medida de dispersión, de variabilidad, tiene la magnitud de la variable al cuadrado, porque si yo acá trabajara, no sé, en gramos, esto sería gramos menos gramos, y los gramos al cuadrado son gramos al cuadrado. Pero a mí me puede interesar tener una medida de dispersión que tenga la misma magnitud de la variable que estoy midiendo. Y por eso, bueno, ahora después vemos lo de la magnitud. No, luego acabamos. Por eso se lo llama a esta raíz cuadrada, para volver a la magnitud original, se toma la raíz cuadrada de esto que está elevado al cuadrado. Y eso es lo que llamamos la desviación estándar, la raíz cuadrada de esta varianza. Observemos las varianzas. Estas dos son las de la muestra que tenían a la izquierda, la 1 y la 2. 1,05 miliunidades por mililitro al cuadrado y 1,04 para la muestra 2. Y las que estaban de este lado, que eran mucho más dispersas,
tienen varianzas 13,91 y 10,03. ¿Ven la diferencia en las varianzas? Estas me indican que los datos están mucho más dispersos o separados respecto de la media que estos datos que están mucho más juntitos. Y cuando yo defino la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza, esta sí tiene la misma magnitud de la variable. Y miren las desviaciones estándar. Las de estas son 1,02, 1,02, bueno, no son exactamente iguales, pero aproximamos todo al segundo decimal. Y las de estas, que eran las que eran más dispersas, son 3,73 y 3,17. Siguen siendo más grandes que los desvíos de las muestras 1 y 2. Y ahora tenemos una cosita más acá para agregar. La otra cosita que tenemos para agregar es la siguiente. Pensemos acá. Si yo estoy calculando varianzas, por ejemplo, tengo un kit para colesteroles y un kit de creatininas. Tengo un kit para colesteroles y estoy haciendo valores de 300 y pico respecto de la media, elevando al cuadrado, valores grandes al cuadrado son grandes y promediados son grandes. ¿Grandes con respecto a qué? Si yo estoy midiendo creatininas, 0 y pico respecto, 1 y pico respecto de 0, son valores de magnitudes mucho más pequeñas, esta varianza va a ser más pequeña. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo menos varianza al medir la creatinina que los colesteroles? No, es que estoy trabajando con diferentes magnitudes. Entonces, si yo me quiero independizar de esas magnitudes, se define el coeficiente de variación. A la desviación estándar, la raíz cuadrada de esto, se la divide por la media. Al dividirla por la media me independizo de la magnitud de la variable. Entonces van a haber kits de colesterol. En mi época trabajábamos con kits manuales, venían las cajas de Wiener y decían coeficiente de variación 4,9%. Tanto en el kit que medía colesterol como en el kit que medía creatinina, que podía decir coeficiente de variación porcentual, no sé, 5%. ¿Por qué porcentual? Porque esto está en valores entre 0 y 1, es una proporción. Pero para tenerlo en porcentaje, lo multiplico por 100, entonces tengo el coeficiente de variación porcentual. Y acá sí es independiente de las unidades o de las magnitudes utilizadas. Bueno, vamos a ver otra medida de dispersión que ya ustedes la nombraron, que es la mediana. Y vamos a ver cuál es la razón de ser de la mediana. Para calcular la mediana ordenamos los n datos de menor a mayor. Y la mediana es el valor central, el que parte por el medio a esa muestra. Hay un único valor central si la cantidad de datos es impar, pero si la cantidad de datos es par, no tengo un valor central, porque cuando yo paso por el medio, caigo entre dos valores centrales. Entonces, para esta muestra, por ejemplo, el FSH1, que ahora sí está ordenada, imprescindible que esté ordenada, ¿no? Para calcular la mediana, voy al valor central. ¿Dónde está? Acá, en un lugar por acá al medio. Por supuesto que lo que tengo que hacer, si caigo en el medio, es promediar esos dos valores centrales. O sea que la mediana de esta muestra es el promedio de estos dos valores centrales, lo sumo, lo divido entre 2, y es 6,75. Recordemos que la media era 6,5, era la del primer gráfico de todos. No son tan distintas. ¿Por qué no son tan distintas? Porque el crecimiento de esta muestra es bastante armonioso en su crecimiento. Una unidad y pico va avanzando más o menos, ¿no? Y es siempre el crecimiento bien armonioso de un valor a otro. Por eso, en esos casos, la media y la mediana dan valores parecidos. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si el último valor de esta muestra en vez de ser 7,8 es 20,1? ¿Sigue siendo fisiológico? Sí. Y ahora, ¿cuál va a ser la mediana? Si toda esta muestra está ordenada, la mediana va a ser de nuevo el promedio entre estos dos valores centrales. O sea que va a ser 6,75. ¿Pero qué pasa con la media? Cuando yo calculaba la media, el promedio, sumaba todos los datos. O sea que todos los datos participaban. En la mediana solo participan los dos del centro. En la media participan todos porque entran en la sumatoria. Y en esta segunda media, yo en vez de 7,8 estoy sumando 20,1. ¿Qué pasó con la media? Se me fue de 6,5 a 8,1. La media se me disparó con este dato extremo o outlier. La media se disparó. Entonces, ¿qué se dice? La media es muy sensible a los datos extremos. Es sensible a los valores extremos. Pero la mediana es robusta. La mediana se mantuvo incólume entre el promedio de los dos datos centrales, si bien la media se disparó. O sea que cuando yo tengo muestras que tengan valores
muy outliers, para un lado o para el otro, ¿no? Pues yo hubiera tenido acá un 0, y algo, la media hubiera dado mucho más chica. Cuando tengo outliers o las muestras son asimétricas, o sea, valores que crecen acá armoniosamente, pero que estos crecen mucho, a mucha más velocidad, esos son, se dice distribuciones asimétricas, ¿no? De cola derecha o de cola izquierda, según dónde tenga esa cola, después vamos a ver en algunos gráficos. Tal vez la media, o seguramente la media no es una medida adecuada para expresar la tendencia central, y eso tenga que ser la mediana. ¿Cuál es el ejemplo típico que van a ver en alguna bibliografía? Es, por ejemplo, si uno piensa, supóngase, los sueldos de una empresa. Entonces, ¿yo qué tengo? Un montón pensemos en una fábrica, un montón de operarios que tienen sueldos muy estándar, y tengo unos pocos menos individuos de personal jerárquico que ganan un sueldo muchísimo más elevado. Si yo hago el promedio de los sueldos de esa empresa, el promedio va a estar influido por los valores grandes, por unos pocos valores grandes, y no va a ser una medida real de lo que está sucediendo. ¿Cuál va a ser una medida real de lo que está sucediendo ahí? Seguramente va a ser la mediana, porque si yo tengo más de la mitad de los individuos que ganan un bajo sueldo y unos pocos que ganan mucho, la mediana estará ubicada por acá abajo. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? La mitad de los individuos de esta empresa ganan menos que este valor. Bueno, acá, la mitad de los valores de FSH son menores que 6,75. Lo mismo acá. ¿Está bien? Y eso sí se mantiene más robusto respecto a la presencia de valores extremos. Acá está, la mediana es robusta respecto de la presencia de outliers. ¿Qué es el rango recorrido? Es otra medida de dispersión. Es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo y el máximo. Por eso el rango es el máximo, el valor máximo menos el valor mínimo. O bien, yo puedo nombrar ese rango cuando en alguna publicación, pues esto se llama rango o amplitud. Amplitud es qué distancia hay entre el valor mínimo y el máximo, esta distancia en magnitud de la variable. Pero a veces, si yo nombro la distancia en la magnitud de la variable, esa distancia podrán ser, no sé, 5 kilogramos entre el mínimo y el máximo, pero yo no sé dónde están ubicados esa distancia. Entonces a veces conviene nombrarlos de esta manera, como un par ordenado, x mínimo, punto y coma, x máximo. Y yo acá este rango o amplitud lo puedo calcular perfectamente haciendo la diferencia, pero veo desde dónde hasta dónde va la muestra. ¿Cómo informamos? Si los datos son simétricos, si la mediana es parecida a la media, vamos a ver unos otros criterios de simetría, los nombro en general como media y entre paréntesis desvío, o como media más menos el desvío. Cuando ustedes van a una publicación y ven esa primera variable demográfica, esa primera tabla de datos demográficos, van a ver abajo que en general se suele decir, las variables numéricas se presentan como media más menos desvío, o media entre paréntesis desvío. Ahora, si es muy asimétrica o si tiene muchos outliers, lo van a ver como mediana, mínimo, punto y coma máximo, o como mediana, rango intercuartilo, o como mediana y una medida de dispersión que se llama desviación absoluta de la mediana. Ahora después de eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el rango intercuartilo? Esperen un segundito. Se lo vamos a ver. Volvemos acá, después lo vamos a hablar un poco más de lo que es el rango intercuartilo. ¿Está bien? Eso sí es muy asimétrico, donde se informa la mediana y alguna medida de dispersión de estas. ¿Cómo nos manejamos? Sí, dale, corazón. No, la sigla de la última medida de dispersión para la mediana, ¿qué significaba esa? Desvío absoluto de la mediana, se llama. Ahora después lo vamos a ver porque tiene un paralelo con la fórmula de la varianza. Tiene una cierta reminiscencia de que mide más o menos el mismo tipo de desviación, pero en otro tipo de cálculos. Ahora después la vamos a ver. ¿Cómo expresamos las variables categóricas? Como estamos midiendo atributos, lo que vamos a informar es frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que ocurre ese suceso de interés al efectuar n veces el experimento, o bien la cantidad de casos favorables al suceso cuando observamos una muestra de tamaño n. Pero de nuevo, si yo tomé 10 individuos y me fijo cuáles tienen ojos oscuros, la frecuencia absoluta de ojos oscuros dependerá del tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué hago? Defino proporción del atributo frecuencia relativa. Bueno, es
no sé por qué le puse P acá, tendría que llamarlo P sombrero como estimador, pero bueno, no importa. Frecuencia relativa, ¿qué son? Los casos favorables sobre el tamaño de la muestra, porque si yo tomo dos muestras de tamaños distintos, lo que me va a permitir comparar esa frecuencia de ocurrencia es la frecuencia relativa respecto al tamaño general, es la proporción que ocurre en la muestra. No me detengo más en esto porque esto lo van a ver después con Silvina cuando vean variables categóricas. Bueno, de nuevo, vamos a acuérdense que el objetivo era obtener conclusiones biológicas para la población a partir de la muestra. Vamos a las funciones de la muestra. Entonces tenemos, para variables numéricas, las medidas de tendencia central, la media y la mediana. Acá no salió muy bien la rayita, pero está la rayita de la X barra. Y como medida de dispersión, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, el coeficiente de variación, el S sobre X barra, y desviación absoluta de la mediana, el MAD. Esto no, yo no sé por qué ahí no quedó, agrandé, achiqué la fórmula y siempre la X barra no se veía. Entonces, para que quede después, para que lo vean ahora, para que quede específico, esa es una barrita, y ahí es una barrita que no salió. Bueno, entonces, listo. Coeficiente de variación S sobre X barra. Y acá está el MAD. Les copié acá la fórmula de la varianza muestral para que veamos el MAD. Fíjense, comparémosla con esta. Acá eran los desvíos de las X respecto de la media. Cuando uno tenía una muestra bien simétrica y presentaba media más menos desvío. Eran las distancias de los X a la media. Acá es la distancia de los X a la mediana. Después acá le vamos al cuadrado para evitar los negativos. Acá se toma el valor absoluto para evitar los negativos. Porque si yo tengo una distancia de 2, el valor absoluto es 2. Pero si tengo una distancia de menos 2, el valor absoluto es 2. O sea que también acá voy a tener todos positivos. En la varianza, ¿yo qué hacía? Después sumaba todo y dividía por n, como que lo promediaba. ¿Y acá qué se hace? De todos estos se calcula la mediana. O sea que, más o menos, hay un paralelo entre ese xy menos la mediana, xy menos la media, el valor absoluto y acá el cuadrado, y tomar la mediana de estos datos y acá promediarlos. O sea que esto es hay muchos programas que lo calculan, el MAD. Y después si tenemos variable categórica, proporción del atributo, frecuencia relativa como frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Esperen, ¿por qué me viene acá la 10? Ah, nada, esto, para ver el MAD y acá compararlo con la fórmula de la varianza. Bueno, vamos a ver un poco de gráficos. Dados algunos de los estadísticos que vimos que son los más usados, vamos a ver gráficos. Si yo tengo pocos datos de una variable aleatoria que sea ordinal o continua, o sea que la pueda representar en un eje, como un número, el gráfico más lindo es el gráfico de densidad de puntos, que es el que vimos. Estos son las 4 series de datos que vimos del FSH, la 1, la 2, la 3 y la 4, en un gráfico de densidad de puntos. En las ordenadas va el valor de la variable, en este caso el FSH. Y en el eje horizontal, esto no es un diagrama de dispersión de los que uno está acostumbrado XY, porque acá tengo la variable categórica FSH, tengo la que me indica el grupo. Entonces fíjense una cosa interesante. Acá el que quedó como las orejitas de Mickey, ¿qué quiere decir? Estos dos puntos valen lo mismo. Si yo tuviera un diagrama XY, estos dos puntos estarían, si estuvieran en el mismo X y el mismo Y, no los distinguiríamos, porque al tener la misma abscisa y la misma ordenada, están ubicadas en el mismo lugar. Tendrían dos puntos uno encima del otro y no los vería. Pero este gráfico de densidad de puntos es un gráfico exploratorio. Entonces, todos los puntitos que sean iguales van a estar alineados en la misma línea, porque eso me va a permitir justamente ver cuántos valores se repiten, cuáles son, etc. Por eso se ubica uno al lado del otro los que tengan el mismo valor de la variable. Bueno, por supuesto, esperen, vuelvo acá.
Por supuesto que este gráfico me permite bien observar la diferencia en las dispersiones, ¿no? Me permite hacer una exploración, me permite ver si las muestras son simétricas o son asimétricas. Por ejemplo, una muestra simétrica, ¿qué es? Cuando más o menos el crecimiento es armonioso, y una muestra muy asimétrica, ¿qué me indicaría? Que yo acá tengo muchos valores juntos y unos pocos valores en la cola. Eso indicaría lo que se llama una asimetría hacia la derecha, hacia valores grandes de la variable. ¿Qué pasa si tengo muchos datos de una variable continua? Un diagrama que está muy usado en la actualidad es el diagrama de cajas y bigotes o box and whiskers. Este lo diseñó Tukey, que después lo vamos a ver a Tukey cuando veamos análisis de la varianza, un gran estadístico. Este es un diagrama de cajas y bigotes. Tienen este aspecto. Algunos software, como el Infostat, que es los ejemplos que les doy acá, los hacen vertical, pero hay algunos software que los dan así acostados, en forma horizontal. Vamos a ver qué es cada cosa. Este es el mínimo y este es el máximo. El mínimo y el máximo podrían llegar a estar metidos acá dentro de los bigotes, sí podrían estar metidos en los bigotes. Pero acá tenemos un mínimo que está más abajo y un máximo que está más arriba. Esto era la FSH en esas mujeres sin patología ginecológica. Otro dato fundamental que da dentro de la caja es una raya horizontal acá que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Vamos a hablar un poco, no sé, no les puse diapositiva de cuantiles, pero ¿qué es un cuantil? Si ustedes ordenan todos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor central, es el cuantil que deja el 50% de datos a la izquierda y el 50% a la derecha. Cuantiles son esos valores de la variable que va dejando a su izquierda cierta proporción de datos. El más conocido es, por ejemplo, el percentil. Si yo nombro todos los datos menor a mayor, el percentil 1 es el que deja el 1% a su izquierda. El percentil 2 es el que deja el 2% a su izquierda. El percentil 25 es el que deja el 25% de los datos a la izquierda, o sea, la cuarta parte de los datos. Quiere decir que el 25% percentilo es el primer cuartilo, es el que deja la primera cuarta parte de los datos. ¿Cuál es el percentilo 50? El que deja el 50%, la mediana. Y entonces, a su vez, la mediana es el segundo cuartilo. Tengo una primera cuarta parte de los datos, y la segunda cuarta parte de los datos está en el percentilo 50%, que es la mediana. ¿Está bien? Y así sucesivamente. El 75% percentilo será el tercer cuartilo, y el máximo es el último, el cuarto cuartilo, y el 100% percentilo, donde ya se acumuló todo. Ahora vamos a hablar de los cuartilos. Hay un punto que suele estar dentro de la caja, si la muestra también es bastante simétrica o no demasiado, no gravemente asimétrica, que es la media. De los software que yo he visto, el único que da la media como punto adentro es el Infostat. ¿Qué tiene de bueno que muestre la media? Tiene de bueno que nos va a dar una idea de qué tan simétrica o asimétrica es la muestra. Fíjense que acá la media está bastante cerca de la mediana. No esperen que esté justo parada sobre la mediana, sería una muestra ya recontra simétrica al extremo. En general está un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Quién la desplaza un poquito para arriba esta media? Este máximo. Cuando yo sumé este máximo, pesó más que este mínimo, y la media quedó un poquito más arriba de la mediana. Si la media está muy arriba, o incluso a veces puede quedar hasta fuera de la caja, quiere decir que la muestra es recontra asimétrica. O hacia abajo, si la simetría está hacia valores, si es hacia la izquierda, ¿no? ¿Dónde están los extremos de la caja? Este en general es el primer cuartilo, el valor tal que el 25% de los datos son inferiores a él. Les puse primer cuartilo porque en realidad en el Infostat no da el primer cuartilo, da el primer cuarto, porque no sé por qué, porque todos en general dan el cuartilo. O sea, ¿qué quiere decir el primer cuartilo? Que de este mínimo hasta acá tenemos el 25% de los datos de la muestra total. El cuarto que pone el Infostat acá es la mediana de la primera mitad de los datos. O sea, si tomamos del mínimo hasta la mediana y hacemos la mediana, el Infostat marca esto como el primer cuarto. No hay una gran diferencia, pero por eso les puse el primer cuartilo, porque en general todos dan el primer cuartilo. Quiere decir que desde acá hacia el mínimo hay un 25% de los datos. ¿Y cuál va a ser este? Obviamente, si la mediana es el segundo cuartilo, acá voy a tener el tercer cuartilo.
O sea, hasta acá tengo 25% de los datos, hasta acá tengo 50, y hasta acá tengo 75. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos hay adentro de la caja? 75 menos 25 es 50. O sea que adentro de la caja está el 50% central de todos los datos, los que van del 25% percentilo hasta el 75%. ¿Vamos bien, más o menos? Esta era bastante simétrica. Vamos a ver hasta dónde llegan los bigotes. Los bigotes llegan a una medida estandarizada. Puede o no, es una medida la siguiente, fíjense, hasta el dato más alejado que está a lo sumo una vez y media veces la longitud de la caja. Este es un número que está a lo sumo como máximo una vez y media la longitud de la caja. ¿Por qué no llega hasta acá? Porque este está más lejos de una vez y media la longitud de la caja, el 50%. Entonces este se marcó como una especie de outlier hacia abajo. Entonces este es el dato alejado que está a lo sumo una vez y media la altura de la caja hacia abajo. Y este es lo mismo, es el dato que está lo más alejado a lo sumo una vez y media la longitud de la caja. O sea, esta longitud de bigote no puede ser prolongada más que una vez y media la altura de la caja. ¿Ok? Y después, si hay alguno más afuera, ese se considera como un outlier, en este caso el máximo es un outlier que está más allá. Entonces, si uno ve una caja bien simétrica, con la media sobre la mediana, los bigotes de igual longitud, es una muestra perfectamente simétrica, y las asimetrías la van a dar la longitud de los bigotes y la presencia de los outliers hasta algún lugar. Este es el box plot de la variable FSH en las mujeres que tenían ovario poliquístico. Fíjense, este es un outlier muy grande. Acá tenemos una mujer que llegó hasta un valor de FSH de 31, creo que era. Y fíjense, la caja quedó más chata simplemente porque para mostrarlo todo en un gráfico fue necesario, digamos, para llegar hasta 31, se tuvo que achatar por una cuestión de la escala, ¿no? Pero fíjense que acá la media estaba bien juntita a la mediana. Acá, por más que la caja esté más achatada, la posición relativa de la media con respecto a la mediana está bastante más arriba, está casi llegando hasta el extremo de la caja. ¿Por qué? Porque a la media se le llevó puesta este outlier. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos acá. Seguimos con muchos datos de una variable continua. El otro gráfico es el del histograma. El histograma, este es el del verde, el FSH para mujeres normales. Fíjense que se ve bastante simétrico, si bien en este intervalo no había ningún dato. O sea, este hueco en el boxplot no aparecía, porque en el boxplot ese hueco fue rellenado con la existencia del bigote. Entonces uno no ve acá donde no hay datos. Sí ve que acá no tengo datos, por ejemplo, ¿no? Porque este llegó hasta este dato y acá hay un hueco. Entonces yo no puedo asimilar ese hueco con el boxplot. Por eso son como dos gráficos que son complementarios. Es bueno que uno haga un boxplot, pero que también vea el histograma, que también vea un histograma, ¿no? Porque como una medida complementaria. Así se ve el de las mujeres normales que tiene un boxplot bien simétrico. Miren el de las mujeres con ovario poliquístico. Se ve completamente asimétrico con una larga cola hacia la derecha y este vacío acá. Entonces, el histograma también me da una medida de la simetría o de la asimetría de una variable. Después puedo hacer diagramas de barras. Esos diagramas de barras muestran en la ordenada la media o la mediana, con o sin una medida de dispersión. Por ejemplo, acá tenemos la FSH, donde tenemos representada media y una medida de dispersión, que es el desvío. Cuando ustedes lo hacen en Excel le pueden poner el otro pedazo de la barra de la misma longitud que avance dentro de la barra. No es necesario, pues total uno se lo puede imaginar. Acá en vez de más menos puso solamente el más, pero sabe que el menos va hacia el otro lado. Esto es la media, 6 y pico y 5 y pico era esta, más una medida de desvío, que acá es la desviación estándar. Otra forma de expresarla también en algunas publicaciones es la media más menos el error estándar. El error estándar lo vamos a ver después, cuando veamos las medidas de dispersión de la media.
es más chiquito. ¿Por qué? Les voy adelantando allá. Les voy haciendo esperen, les voy a poner para que nos adelantemos un poco en la fórmula. Igual la deben conocer, supongo, ¿no? El error estándar de la media, que es una medida de dispersión, es igual a la desviación estándar S dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por eso esta barra es más cortita que estas barras. Porque a veces, esto también es como una medida de elegancia de la presentación. Uno a veces le da cosa, le da no sé qué, presentar una barra tan larga, porque la desviación estándar, porque la variabilidad es grande. Entonces uno le da no sé qué presentar una barra tan larga. Y entonces calcula el error estándar porque es más elegante presentar una medida de dispersión más chiquita que la otra, ¿no? Este bigotito ahí. Pero, no obstante, para ser honestos desde el punto de vista estadístico, uno lo que tiene que hacer, por supuesto, es decir, los datos se presentan como media más menos error estándar. Total, el que lo lee ya sabe el tamaño de muestra que usaron, porque uno en las tablas declara el tamaño de muestra, y si quiere reconstruir cuál fue el valor de la desviación estándar, bueno, lo que hace es multiplicar el error estándar, lo multiplica por la raíz de n y ya tiene idea de cuál fue la dispersión. O bien presentarlas así crudamente sin nada. En general siempre es conveniente que se mencione, que se dibuje una medida de dispersión. Marilu, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, Rodolfo, dale. Pues yo tengo siempre la duda sobre si hay un requisito para poder presentar los datos como error en vez de como desvío estándar, desde el punto de vista técnico estadístico puro. Mira, nosotros siempre, con los primeros cursos que dábamos en el año 82, decíamos que era un error presentarlo como error estándar, porque decíamos que la medida de la variabilidad de los datos era la desviación estándar. Ahora, con los años, con la costumbre, con el uso, se ha difundido mucho el uso de poner el error estándar como medida. Incluso en el Infostat se pone para presentar los datos, y la gente que diseñó el Infostat, que son la gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba, son todos máster en estadística y son ingenieros agrónomos. Entonces, el uso llevó a usar el error estándar, y es una medida de dispersión no del dato crudo en sí de la X, sino una medida de dispersión de la media. Y como uno presenta acá la media, no sería del todo incorrecto. Yo creo que siempre es más honesto poner la desviación estándar para que uno se haga idea de la variabilidad de la X y no de la variabilidad de la X barra. Pero hay tantas publicaciones que ponen el error estándar que, bueno, uno se rinde ante el uso y también puede presentarlo como media más error estándar. No sé si eso te explica. Sí. Yo se ve que tenía la idea antigua, me había quedado ahí grabada. Claro, es que nosotros decíamos siempre con Marinés Archi y Delia Garrido, que fueron las creadoras del curso de estadística de la Facultad de Farmacia, siempre decíamos que era un error presentar con el error estándar o media más menos error estándar. Pero digamos, el uso lo ha difundido tanto que, bueno, incluso a veces, a veces uno puede presentar como la media más o menos 2 veces el error estándar. Y ya presentarlo como la media más o menos 2 veces el error estándar es prácticamente informar en forma, digamos, ahí resumida o aproximada, los límites del intervalo de confianza, que eso es lo que vamos a ver después en el capítulo intervalo de confianza, ¿no? Pues la aproximación de intervalo de confianza es 2 veces, cerca de 2 el error estándar. O sea que en las publicaciones se puede usar todo siempre que uno deje claro cuál es la medida de error que está usando. Bueno, la medida de variabilidad. Bueno, después los diagramas. Bueno. Una preguntita más. Sí, Sebastián. Nada, una pavada, pero matemáticamente si yo quisiera hacer el pasaje de términos de la raíz cuadrada de n hacia el error estándar para sacar el desvío, ¿cómo lo haría entonces? Dale, te lo hago, espérate, espera. Vamos así en acá. el aire, nomás. Dibujarlo No, te lo escribo, aprovecho que tengo una computadora que tiene pantalla táctil y la voy a aprovechar todos los secretos que tenga. Si el error estándar de la media es el desvío, uno lo que hace es, uno dice paso multiplicando. Bueno, no pasó nada, lo que se hace es lo siguiente.
A ver, vamos a hacerlo en pasitos simples. Uno diría, bueno, pongo el error estándar directamente, ¿no? Si es igual a S sobre la raíz de n, ¿ustedes se acuerdan proporciones, producto de extremos igual al producto de los medios? No importa, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo esta igualdad, si hago la inversa en ambos miembros no pasa nada, ¿no? Entonces tengo 1 sobre el error estándar es igual a la raíz de n sobre el s. Ahora, voy a multiplicar ambos miembros por el s. Me queda s sobre el error estándar igual a la raíz de n. Y acá se simplificó, ¿no? Porque si acá multipliqué por el s y acá multipliqué por el s, acá se simplifica. Y acá me queda multiplicado por el s, perdón. Y ahora lo que quiero es el n, no la raíz cuadrada. O sea que voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Si hago acá al cuadrado y acá al cuadrado, el n era positivo, o sea que acá me queda directamente acá. Como el n es positivo, podría simplificar la raíz de n al cuadrado, es el n. O sea que el n va a ser el s sobre el error estándar al cuadrado. Y ahí sacás el n. Ah, no, vos querías el, perdón, dije una burrada, esperen. Quiero el s, ¿no? Esperen, voy a borrar esto. No, vos querías, claro, despejé el n porque... De última se puede hacer. No, despejé el n porque uno en muchas fórmulas despeja el n. Vamos a despejar el desvío estándar, más fácil todavía. Si el error estándar es el s sobre la raíz de n, multiplico por raíz de n en ambos miembros. Raíz de n por error estándar es igual a s, porque acá se me simplificó el n. Ahí está. ¿No? Sí, vos querías despejar el s de la fórmula. Multiplico ambos miembros. Espera un segundo. Directamente llevas todo, la raíz cuadrada de n multiplicado al otro lado. No es que... Claro, porque acá hago, multiplico, porque no es pasar, es multiplicar por el mismo factor en ambos miembros. Multiplico por raíz de n en ambos miembros. Acá me va a quedar simplificada y acá me va a quedar multiplicada. Por eso si quiero recuperar el desvío, hago el error estándar por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Está perfecto. ¿No? Porque los matemáticos dicen, no hay nada que pase, no paso restando ni paso multiplicando, simplemente hago la misma operación en ambos miembros de tal manera que en uno se me simplifica. Acá alcanzaba con multiplicar, por eso se me simplifica y me queda despejado la desviación estándar. ¿No? Yo estoy en una cátedra que hay muchos matemáticos, entonces muchas de las formalidades de los matemáticos me las fui pegando en todos los años. Bueno. Bueno, vamos a qué pasa si yo quiero representar porcentaje respecto de un total, o proporciones. Es el típico diagrama de tortas o gráfico de sectores. Acá tenemos, esto era una muestra de 1.320 mujeres, a las cuales, este ejemplo lo van a ver después con Silvina cuando vean variables categóricas. Vamos a sacar el jugo a estos datos. Eran 1.320 mujeres que se las consultó en una encuesta, o sea, en un diseño transversal, creo que se llamaba, ¿no? Cuando se les hacía la misma pregunta en la misma instancia. Se les preguntaba si fumaban y no fumaban, y si eran hipertensas o no. Y entonces acá tienen las respuestas, los 4 valores posibles. Estas ni fumaban ni eran hipertensas, estas no fumaban y eran hipertensas, estas sí fumaban y no eran hipertensas, y estas sí fumaban y sí eran hipertensas. De los totales nos da las frecuencias de cada uno de los sucesos de las variables categóricas. Acá tengo el total de las no fumadoras. Acá tengo el total de las fumadoras y el total de la muestra. En este primer gráfico, en este primer diagrama de sectores, están graficados solamente el fenómeno, el evento tabaquismo. Entonces tengo, toda la superficie del círculo es el 100% de todas las mujeres, son las 1.320. Este sector que se armó acá es el sí, son las 37%. ¿Cómo se calcula el 37%? Son las sí fumadoras, que son 488, dividido las 1.320 mujeres. Esto da 0,36 algo, que aproximadamente, a no tener decimales, y un 37% aproximado, quiere decir que hay un 37% que son sí fumadoras. ¿Cuáles son las no fumadoras? 832 no fumadoras sobre el total,
O sea, casos favorables sobre los casos posibles, y me da un 63% de no fumadoras. Pero cuando uno hace este tipo de encuestas, lo hace para, y cuando, sobre todo si preguntamos si hay hipertensas, ¿para qué hacemos esa encuesta? Para ver si hay algún tipo de asociación entre las dos variables categóricas sobre las que consultamos. Acá queremos ver si la hipertensión está asociada al tabaquismo. Entonces hacemos un gráfico, pero ahora particionado en dos. Por un lado las que son fumadoras y por el otro lado las que son no fumadoras. Y dentro de cada uno de esos círculos vamos a graficar el suceso de interés que es la hipertensión. Entonces, ¿cómo se obtuvo cada una? Acá estoy en las fumadoras, quiere decir que el total de estas mujeres son las 488 en total. Y en esas 488 tenemos, no hice la cuentita, pero bueno, no importa. Este 33% de hipertensas en las fumadoras son estas 161 hipertensas y fumadoras dividido el total de las fumadoras. Esto da 33. Si ustedes hacen 161 dividido 488, da 0,33 si lo multiplican por 100. O sea, este es calculado un porcentaje por fila. Porque ven, acá tengo. Acá abajo el 100% de las mujeres, en las 1320. Este 488 son el 100% de las fumadoras, de las cuales 33%, 161 son hipertensas, y 67, las 327 son hipertensas. Así como 327 más 161 da 488, 67% más 33% da 100%. Entonces yo calculé, estos se llaman tablas de contingencia, calculé el porcentaje por fila. El 100%, tengo el 100% de las filas. Pero yo no voy a comparar los porcentajes en la fila, porque ya sé que son complementarios y suman 100. ¿Qué voy a comparar? Los porcentajes de las columnas. ¿Por qué? ¿Qué me interesa comparar? El porcentaje de hipertensas dentro de las fumadoras versus el porcentaje de hipertensas dentro de las no fumadoras. Estas probabilidades o porcentajes se llaman condicionales. Están condicionados a cada subpoblación. Este es un 33% de hipertensión, dado que lo calculé sobre las fumadoras. Y este es un 28% de hipertensión, dado que lo calculé sobre las no fumadoras. Entonces voy a tener una torta para cada grupo que particioné, fumadoras por un lado y no fumadoras por el otro. Entonces acá tengo el 23% aproximado, aproximé este 0,8, aproximé acá, aproximo 23% de hipertensas dentro de las no fumadoras, y por supuesto el resto de la superficie es este 77%. Y acá tengo el pastel, el diagrama, para las fumadoras, donde tengo un 33%, o sea, 161 sobre 488, 33% de hipertensas, y el resto son las no hipertensas. Y entonces ahora, ¿qué me permite comparar? Bueno, el rojo es por el peligro y el verde es por el semáforo verde, que no hay peligro en la no hipertensión. Ahora yo digo que en las fumadoras veo que hay un 33%, y en las no fumadoras veo que hay un 23%. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué información me da eso? A ver, si se animan. Hay mayor frecuencia de hipertensión en la población fumadora. Bien. Ahora, menos mal que no dijiste que el fumar causa hipertensión, porque se suele asociar, se puede decir que esto es el causante de la hipertensión, ¿no? Este tipo de experiencias, sobre todo cuando son esas encuestas así de tipo transversal en la misma instancia, indican asociación, pero jamás indican causalidad. Nunca vayan a decir causales. ¿Por qué? Porque la hipertensión, primero no sabemos qué fue anterior. Si anterior fumó o anterior era hipertensa y después empezó a fumar, no podemos establecer una cronología. Y lo que no podemos saber es si el tabaquismo fue
el único causante de la hipertensión. Por eso no podemos decir que es causa. ¿Por qué? Porque en general las mujeres que fuman, toman café, suelen tomar alcohol, suelen tener otro estilo de vida, a lo mejor no se cuidan su cuerpo y no hacen actividad física. O sea que la hipertensión puede ser debida, ahora se usa tanto la palabra, a multicausalidad. Entonces puede fumar o tomar café o algo, pueden ser factores de confusión en la asociación final. Lo que sí podemos decir es que están asociadas. Es un hecho de que hay más hipertensas dentro de las fumadoras que las no fumadoras, pero no se puede hablar de causalidad. Pues Rodolfo les va a hablar más sobre eso, sobre diseño de experiencias. Bueno, vuelvo acá. Diagrama de sectores para proporciones de eventos en un total. Si tengo muchos datos de una variable categórica, puedo, tal vez no me necesite proporción sobre un total, pero sí me puede interesar ver en distintas barras, pues se pueden hacer gráficos de barras o barras apiladas, que muestran la ordenada la frecuencia relativa porcentaje. Vamos a ver, estos son barras. Acá lo que tengo es lo mismo que en realidad es más o menos lo mismo del diagrama de tortas. A veces uno puede preferir presentarlo como un diagrama de barras. Acá que tengo el 33% de hipertensas para el grupo de las fumadoras, y acá tengo el 22,8% de las hipertensas en el grupo de las no fumadoras. Y acá tengo la misma información, solo que acá solo tenía la hipertensión. Si hago barras apiladas, acá tengo los dos grupos, las hipertensas y las no hipertensas. Están más o menos con el mismo código de colores que el diagrama de sectores. Acá tengo las no fumadoras con este 22,8% de hipertensas más un 77,2% de no hipertensas. Acá puedo comparar las alturas dentro de un mismo grupo. Y acá puedo comparar las longitudes de estas barras entre los dos grupos, que era lo mismo que comparar las alturas acá en las que no eran apiladas. Para las fumadoras tengo el 33% de hipertensas y el 77% de no hipertensas. Una precaución con cualquier software que vayan a usar, precaución sobre las escalas. El estadístico puede manejar subliminalmente alguna información. Si yo acá, en vez de ponerle un 0 en la escala, las empezara, por ejemplo, a partir del 15, digamos. Si este inicio de escala es un 15, estas barras van a aparecer por la distribución misma de la escala, de la escala ordenadas, pueden parecer más amplia la diferencia, y puede haber una distorsión visual. No se dejen engañar nunca por la distorsión visual de los gráficos, sobre todo en función de las escalas. Tal vez no tanto en otro tipo de gráficos, pero sí en el de las barras puede haber mucho engaño. Fíjense siempre primero que el origen de la escala vertical sea en el 0, porque entonces esta es la diferencia real. Si ustedes este gráfico lo hubieran empezado más abajo, esta escala hubiera parecido mucho más cortita y esta hubiera parecido mucho más alta en relación. Así que siempre precaución con lo que les quieran mostrar en un gráfico. Y después, el último gráfico que tenemos es uno que muestra relación o asociación entre dos variables ordinales o continuas. Por ejemplo, esto va en el típico diagrama de dispersión, los que se llaman ejes coordenados cartesianos ortogonales. Entonces, este es el típico diagrama de dispersión. Esto es peso en función de altura. ¿Qué es cada punto del diagrama? Un par ordenado donde estos son los dos datos de un mismo individuo. Este tiene, o acá cualquiera, alguno de estos tiene 1,80 de altura y tiene este peso. Si yo acá tuviera un individuo que pese lo mismo y mida lo mismo que otro, acá sí no los distinguiría como dos puntos, porque estarían un punto sobre el otro, porque este no es un gráfico exploratorio de una variable, sino es un gráfico exploratorio de una asociación. Entonces, ¿qué me indica una asociación? Una mayor tendencia acá, por ejemplo, hay una cierta tendencia que al aumentar la altura aumenta el peso. ¿Qué sería una no tendencia de que al aumentar la altura el peso, no aumentar el peso? Si yo tuviera un individuo por acá, un individuo muy alto que tenga un peso muy bajo, o si tuviera un individuo por acá, un individuo muy bajo que tenga un peso muy alto. Eso indicaría a lo mejor que no existiera una asociación, pero yo acá tengo una
tipo perfil elipsoide de los datos que me indican que hay una tendencia de que a medida que aumenta el X, el valor de Y también está aumentando. ¿Por qué digo XY? Porque en general acuérdense que en los diagramas de dispersión, esperen que alguien se desconecte, que en los diagramas de dispersión a la variable en el eje horizontal se la suele llamar X y a la variable en el eje vertical se la llama Y. ¿Okay? Después ustedes van a ver esto más ampliamente cuando con María José van a ver regresión lineal, ¿no? Regresión lineal simple cuando van a ajustar una recta en una relación lineal entre la Y y la X. Esto no esperemos que sea lineal porque acá ambas variables son aleatorias. La X es una variable aleatoria, la Y es una variable aleatoria. Los problemas que van a ver ustedes en general cuando vean regresión, la X va a ser una variable que va a estar fijada y la Y va a ser una variable aleatoria. Entonces eso sí van a tener más tendencia a que los datos estén sobre una recta, cerca de una recta. Bueno, si yo veo esta asociación, veo una asociación positiva. A medida que aumenta la X, tiende a aumentar la Y. Y si veo esto está hecho con el programa, artificialmente, están hechas dos simulaciones de una variable, estas dos variables tienen distribución normal, que es lo que vamos a ver después. Y son dos variables que están simuladas en forma independiente. Entonces fíjense que acá, estas son independientes. Acá no hay una tendencia que al aumentar una variable aumente la otra, o que al aumentar una disminuya la otra. Si yo abarco estas en una especie de gráfico, esto da prácticamente tiende a ser más circular que elipsoide, ¿ok? Esto indica una no asociación. Esto van a ver también con María José, un gráfico donde le van a poner acá, le van a cruzar la media de los valores de X y la media de los valores de Y, y van a ver datos balanceados en las cuatro partes. Acá si yo le cruzo la media y le cruzo la media de los X y la media de los Y, voy a ver más datos acá y acá que en estos dos. Eso se los dejo para después. Chau, mucha suerte. Un segundo, esperen, un segundito. Bueno, entonces con esto es el último gráfico. Y algunos consejos. Esto está hecho en el programa Infostat, pero ustedes van a tener base de datos en Excel y van a tener otros programas. Siempre les conviene, cuando armen una base de datos, cuando midan varias variables, acá tenemos una variable categórica, que es el grupo de las mujeres normales y mujeres con ovario poliquístico, y los valores de FSH correspondientes. Siempre conviene que les pongan un número de identificación. En general los programas lo suelen hacer automático, ¿no? Se llena con una secuencia. Después si quieren abrimos un archivito de Excel y les muestro cómo se hace en el Excel. Ustedes tienen un número de identificación. ¿Por qué les conviene? De acá tenemos 81 datos por 3 columnas. ¿Por qué les conviene? Supónganse que ustedes tienen este grupo de las mujeres normales y con ovario poliquístico que vino, no sé, de una base de datos de Excel, y la FSH tenían por un método y tenían la FSH por otro método, una LH, otra variable. Y dicen, quiero comparar las variables. Y ustedes a lo mejor en algún momento ordenaron por grupo. Y ahora tienen todas las normales y todas las SOP. Y no tenían este orden original, que es el mismo que tienen en la base de datos de Excel, y quieren copiar otra variable. ¿Y qué hacen ahora? Bueno, o empiezan todo de nuevo, o si no, ya saben que si están ordenadas por el mismo ID en los dos archivos, lo ordenan y pueden copiar todas las variables que quieran. Esto se llaman filas. Cada fila va a ser un caso, un paciente, un registro. Este ID1 es una mujer del grupo de las normales que tiene este valor de FSH, y si tuvieran otro LH sería el LH para la misma mujer, y así. Las columnas se llaman campos. Acá van a poner las distintas variables en los campos. Estas variables categóricas, según el software que usen, pueden ir en letras o en números. Este que es el Infostat aguanta bien los nombres, o sea, ponerle normal y SOP. Vieron que nosotros usamos el grupo normal y el grupo SOP para variables categóricas en el esquema de las barras o en el esquema del diagrama de densidad de puntos. Hay otros, no sé si alguno tuvo oportunidad de usar el SPSS, más para ciencias sociales, pero bueno, ahí si le ponen un nombre no lo va a usar en gráfico ni nada, lo toma como variable de cadena y no lo hace para más nada que un nombre.
Ahí lo que tienen que hacer, si ustedes quieren numerar el grupo, ese u otro software le dan un número. Por ejemplo, el normal es 0 y el soft es 1. Y después ustedes le dan un label, una marca, una etiqueta a ese valor. Y después le pueden ver el número o pueden ver la etiqueta. Y otra cosa importante, siempre tipeen en lo posible los números desde un teclado numérico. O bien, asegúrense de ver cómo está configurado el campo del punto decimal, si es un punto o si es una coma. ¿Por qué? Suele pasar, por ejemplo, sobre todo en el Excel, que supónganse que ustedes están manejando una base que está centrada en las columnas. Está centrada y un número le ponen la coma de texto. Y como está formatizada para estar en el centro, se los va a poner en el centro. Pero si el decimal está configurado como punto, ustedes le metieron una coma del teclado de texto, no se los va a tomar como número. Si ustedes agarran una columna virgen, prueben de tipear un número con una coma o con un punto, y van a ver que, bien, ya que estamos, se los voy a mostrar. Total, Excel, descarto. Esperen, vamos a abrir un Excel. Esperen, voy a abrir uno nuevo, acá. Supónganse que yo les voy a mostrar sobre todo para cómo van a conseguir el ID en un Excel. El ID y tengo una variable, bueno, una variable numérica, no importa. Yo voy a poner un número escrito 2.3 enter. Y voy a escribir un punto 2,3 enter. Fíjense, le puse el punto desde el teclado grande, desde el teclado general. Y me lo dejó a la izquierda. Y le puse un 2,3 y me lo dejó a la derecha. ¿Por qué? Lo que habitualmente alinean a la derecha es un número y las categóricas o textos lo ponen a la izquierda. Si yo acá pongo un texto, lo dejó alineado a la izquierda. Entonces, este número es un número que está almacenado como texto. Voy a borrar esto. Está almacenado como texto. Ahí ustedes se dieron cuenta porque la columna está virgen, pero si la columna hubiera estado centrada, ahí no se dan cuenta, y en un enorme bar de números no se van a dar cuenta. Si es un número, si es una coma. Les voy a poner otro número. 5.4, ven que ahora como está centrado me lo escribe en el medio. Voy a escribir, no sé, 8, desde el 8,6. Bueno, les digo una forma fácil, rápida, si están con un Excel, para darse cuenta si hay alguno tipeado como texto. Pintan toda la columna y con el botón derecho le ponen formato de celdas. Y si le ponen número, lo que pueden hacer es aumentar, por ejemplo, los decimales. ¿Qué pasó? Todos los que eran números aumentaron los decimales. Le pongo un montón de decimales para que visualmente que llame la atención. Aquellos que no aumentaron los decimales estaban como texto. Entonces, tienen dos opciones. O hacen eso y a todos después van número por número y le ponen, lo retipean y lo ponen como texto, o la coma desde el lado textual o la coma desde el teclado, o si no, lo que hacen es pintan todo y ponen, esperen, lo voy a agrandar, pintan todo y ponen en inicio, acá tienen buscar y seleccionar, entonces ponen reemplazar, y ponen acá un punto y lo reemplazan por una coma. Reemplazar todos. Y ya hizo dos reemplazos y al reemplazarlo ven que automáticamente le puso todos los decimales, porque ahora sí era un número y ahora tomó el formato de la columna que tenía 5 no sé cuántos decimales. Entonces formato de celdas, en número le ponen, no sé, 2 o los que quieran. ¿Está bien? Bueno, es una forma rápida de evitar, porque ustedes a lo mejor se quedan tranquilos, hacen no sé, un promedio, lo que sea, y tienen menos datos de los que piensan. En general, otros programas suelen pasarlos correctamente, pero ¿qué pasa si no? Ante la duda, asegúrense de que todos sean números y los van a pasar a un programa para hacer alguna cuenta. Les iba a poner, por ejemplo, si quieren poner el ID y lo quieren tener en el Excel, una forma rápida de hacerlo es, ponen 1, Enter, 2, Enter. Y después, pintan estos dos. Si ven que se paran, acá aparece una crucita blanca,
por ahí aparece, cuando aparece esta es que la pueden mover, y cuando aparece esta crucecita negra llena, la pueden extender. Fíjense que dice 3, 4, si lo ven que va apareciendo, lo que hacen es, va prolongando, o sea, va extendiendo con la misma progresión que tenían estos. ¿Qué pasa si yo pongo 2, 4? Bueno, va tomando esa misma, y se dio cuenta que eran pares, y va prolongando los pares. O sea que va siguiendo la misma secuencia en el orden lógico entre el que ustedes lo ponen. Si ponen el 1 y el 2, es automáticamente lo va siguiendo. No necesariamente al principio, pues si tienen en los últimos 12 y 13 y lo quieren prolongar, lo sigue prolongando de a uno como esos. Y ahí tienen siempre un ID para poder, pasarlo a cualquier software que vayan a usar de estadística. ¿Qué programa usan? ¿Usan algún programa de estadística en general? Chicos, ¿suelen usar alguno? Muchos usan el GraphPad, ¿no? GraphPad, sí. Sí. Bueno, es odioso el GraphPad. Porque lo que pasa es que muchos lo usan. A mí lo que no me gusta del GraphPad es que la base de datos la tienen que poner según lo que van a hacer. Entonces, si quieren hacer una recta, tienen que ponerlo ordenado. Si quieren hacer una comparación de lo que sea, lo tienen que poner en otra estructura. En cambio, hay programas donde esté como esté, pueden hacer el análisis que quieran. Pero bueno, igual si ya lo usan, ya saben los secretos del GraphPad, así que solo le di algún tip para el Excel. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren ver algo? Luján, Sí. Luján, yo tenía dos consultas. Vale, Lourdes. La primera era con respecto a los gráficos para variables que son continuas. Sí. Vos dijiste que ahí podemos un poco inferir si los datos están distribuidos de forma asimétrica. Sí. ¿Cómo sé si esa simetría vos mencionaste puede ser hacia la derecha? ¿Cuál sería el ejemplo que habíamos visto del FSH? Simetría hacia la derecha era esta, por ejemplo, la del SOP, porque vos tenés mucha frecuencia alta en valores pequeños y después va cayendo. Espera un cachito, te voy a mostrar, espera un segundo. Les voy a mostrar, porque estos son datos que usamos les voy a mostrar otro. En realidad no tengo datos con asimetría hacia la izquierda, pero lo que se suele hacer es, ahora les voy a mostrar las curvas que se superponen para ver esa asimetría. Déjenme ver. Datos. Ah, sí, acá justo tengo esa base de datos. Datos FSH. Acá bueno, tengo pocos datos. Bueno, no importa, les voy a hacer el histograma. No, acá, gráficos, histograma. Vamos a hacer los dos histogramas. Voy a hacer la variable FSH y la voy a poner particionada por grupo, para tener los dos histogramas. Una cosa para ver qué tan simétrica o asimétrica es, ¿no? Yo creo que, le puse demasiada, acá según el programa le pueden aumentar la cantidad de clases, o sea, la cantidad de barras, se me va solo. Bueno, lo que se hace es, en ajuste, lo que pueden hacer, que los tienen los programas, por ejemplo, normal, que es la campana de Gauss que después vamos a ver. Entonces, este tiene un ajuste bueno a la campana de Gauss porque es bastante simétrica, pero por ejemplo, si ustedes quieren ajustarle una campana de Gauss, que es la distribución simétrica por excelencia, no va a tener un mejor ajuste con, qué sé yo, a lo mejor otra, no sé, una exponencial o una G cuadrado, que también es asimétrica. Con eso pueden ver qué tanta simetría o asimetría tienen. ¿Eso era más o menos, Lourdes, lo que preguntaste? Sí, era saber cuándo se decía hacia la derecha o hacia la izquierda. Ah, bueno, una forma de verlo también numéricamente, vos pedile a cada uno de los dos grupos que querés ver, pedile la media y la mediana. Si la mediana es mayor que la media, va a tener una asimetría a la derecha, porque va a tener outliers hacia valores grandes. Si la mediana resulta ser menor que la media, la asimetría va a estar a la izquierda, porque quiere decir que la que se llevó a la mediana son los valores más pequeños.
Perfecto, gracias. Y la otra consulta era algo que habías mencionado al principio sobre las muestras aleatorias, que para poder tomarla honestamente a veces era difícil. Y yo pensaba, por ejemplo, si yo quiero estudiar una población, el hipogonadismo en la población argentina, solo tengo en cuenta para decir que es aleatoria eso, que yo trate de tomar pacientes que sean de toda la Argentina, o hay otras cosas con respecto a la aleatoriedad de la muestra. ¿Me entendés la pregunta? Claro, digamos, si vos Sí. quisieras tener una muestra perfectamente aleatoria, tendrías que sacar los datos de todos los centros más, no sé, más especializados en toda la República. Eso es más difícil. No obstante, digamos, hay centros que están muy conectados con otros y se pueden hacer estudios multicéntricos, y no necesariamente vos tenés que ir a medir al niño, te pueden enviar datos, si se querés hacer un estudio, hay cooperación entre las distintas instituciones y se pueden conseguir datos. Pero tomar una muestra totalmente aleatoria de todo el país es más difícil. Eso te puedo contestar mejor Rodolfo, que Rodolfo tiene más la experiencia de los estudios multicéntricos o de la conexión con otras instituciones. ¿No, Rodolfo? Cuando uno quiere hacer algo más extenso, tenés que tener convenios con otros institutos. Y en general sí. Entonces esa es una cosa que a nosotros nos... hay como una cuestión cultural, a nosotros nos cuesta un poco hacer cosas multicéntricas, pero uno ve que en Europa o en Estados Unidos mismo, que es casi como un continente de grande, acostumbran a hacer cosas multicéntricas, con, digamos, centros de diferentes, en el caso de Europa, de diferentes países, o en el caso de Estados Unidos, de diferentes estados, digamos, ¿no? Diferentes ciudades y estados. O sea, yo creo que ese es un aprendizaje que todavía tenemos que hacer, y nosotros particularmente no estamos muy acostumbrados. Esto es verdad tanto para la investigación clínica como para la investigación básica, digamos. En investigación básica se ve mucho en Europa, en Estados Unidos, que centros con diferentes saberes, con diferentes experiencias, se unen para hacer, digamos, cosas que dan diferentes, digamos, enfocan el problema de diferentes ópticas, o cuando se necesitan, ya sea porque son, en el caso de investigaciones más clínicas, enfermedades raras, qué sé yo, bueno, tener un número de observaciones adecuado, lo más adecuado posible. Sí, hay que recurrir a ese tipo de colaboración. Sí, hay dos, yo lo que veo también, hay dos cuestiones fundamentales en eso de lo multicéntrico, que son, uno es siempre, bueno, ahora estando en el Comité de Ética en Investigación, veo la confidencialidad de los datos. Uno puede responder por la confidencialidad de sus propios datos, y a veces tiene que comprometerse mucho en la confidencialidad de datos enviados por otras instituciones. Y otra cosa que también veo que a veces suele suceder es la autoría de las publicaciones después. Es otro tema que no es menor. Cuando hay tantos centros, ¿quién va a ser el autor de la publicación? Hay que ponerse también de acuerdo entre todos. ¿Quién va a ser el autor? Si hay uno principal, porque cuando son mucha gente que participa ya es más complicado en las publicaciones. Así que ese es otro problema. Efectivamente, o sea, esas son cuestiones, pero son cuestiones que, digamos, estos ejemplos que yo cito de, digamos, grupos multicéntricos en Europa, o redes que trabajan, ¿no es cierto?, de manera multicéntrica en Europa, en Estados Unidos, bueno, ellos se ponen de acuerdo, y por otro lado está todo el contexto de la comunidad científica que sabe de qué se trata. Acá lamentablemente tenemos la mentalidad un poquitito así estrecha de nuestra comunidad científica, que dice, no, si no es primer autor no participó lo suficiente, y a lo mejor un estudio multicéntrico de 10 centros, uno fue el que más participó en su centro, y va a quedar a lo mejor en la lista de autores número 8, porque bueno, ¿qué va a hacer? O sea, son 10 autores que participaron mucho, y a lo mejor otros 10 directores de cada uno de esos lugares que también participaron dirigiendo el trabajo. Bueno, es una cuestión cultural a la cual yo creo que toda la comunidad científica se tiene que ir acostumbrando.
y se resuelven esos problemas. Los problemas de confidencialidad también es una cuestión cultural que tenemos que aprender a respetar los propios y los ajenos, efectivamente. ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, nos llevan a eso. Cuando se creó el programa de incentivos de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el que no publicaba parecía que no. Entonces llevó una maratón de publicaciones y era importante, el primero y el último autor. Entonces era todo un tema lo de las publicaciones. Miren, pero bueno, en cuanto a muestra aleatoria, sí, la muestra aleatoria ideal sería una muestra completamente aleatoria, que en la práctica es imposible. Entonces, a veces uno a lo mejor podría extender las conclusiones no a la población de la República Argentina, sino tal vez la de la Ciudad de Buenos Aires, o si es un centro de referencia, sabe cuáles son las derivaciones de dónde vienen y extenderlo a esas poblaciones. Por eso, en realidad, en la práctica, la población se define en función de la muestra y no al revés. Es la cruda realidad. Sí, pero es verdad que uno tiene que tratar de tender a lo ideal. No siempre se logra y lo perfecto es enemigo de lo bueno, ya sabemos todo eso, pero hay que tender a lo ideal y no decir, porque esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo hago. Uno te debería decir, ¿qué sería lo mejor que puedo hacer? Y tratar de lograrlo. A veces no se puede. Bueno, ¿quieren hacer un descanso y nos vemos en un rato? No sé, Rodolfo, porque ahora o quieren que ver algo como se hace con algún software, me queda el otro capítulo de hoy que sería ya estimación de parámetros, meterse en lo normal y eso. Yo antes de empezar el otro haría un recreo. Sí, No sí, sé sí. Esto consumió mucha glucosa la primera parte, así que yo creo que sí. No sé, Rodolfo, ¿qué te parece de longitud de recreo? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué les conviene? ¿Un corto y seguir o hacemos un recreo largo, así descansan un rato y después seguimos con el otro? Media hora. ¿Media hora? Sí. Bueno. Sí, está bien. No sé qué opinan los chicos, pero a mí me parece que media hora estaría, ¿no? Bueno. ¿Y 20 entonces? ¿Eh? Y 20. Y 20 nos volvemos a juntar. ¿Qué prefieren, Rodolfo, qué preferís? Hacemos dos vídeos distintos, ¿no? Paro y ya lo tenemos dividido por tema. Así que detengo la grabación y después, listo. Bueno, entonces, 20 nos vemos, chicos. Hasta luego.